Voy a pasar por encima, voy a pasar de largo el pecado de mi hermano que me ofendió, con tal de que la iglesia de Cristo esté en unidad y esté en amor. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo prefiero perdonar el pecado, la ofensa que un hermano me haga, con tal de guardar su ministerio y su vida para la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entre más grande es tu corazón, más grande es tu visión. Una vez, en una iglesia precisamente, estaban habiendo contiendas y disensiones y roces, porque la iglesia ya tenía una cierta cantidad de miembros y habían varios pastores encargados, y entonces empezó a haber conflictos, que el pastor tal se había quedado con el grupo de oración tal, que el pastor tal se había quedado con el grupo de oración de aquí, la casa de allá, y estaban como peleando, tratando de ver quién tenía más poder y más grupos de oración. Parece loco, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa, la codicia y el deseo de poder se manifiesta también en la iglesia. Se manifiesta muchísimo, muchísimo. Usted guarde su corazón de eso. Nunca compita con nadie. Deje que Dios lo use a usted. Dios lo va a usar, y mucho. Pero no compita con nadie ni se compare con ninguno. De las comparaciones surgen siempre cosas amargas. No se compare con nadie, compárese con Jesús de Nazaret. Siempre tendrá algo que trabajar, siempre tendrá algo que mejorar, siempre tendrá algo por qué orar, mientras que Cristo sea su espejo. Amén. Así que si Dios le comienza a dar discípulos y otros hermanos también, nunca ustedes se agarren por eso. Yo a veces digo como locos, se pelean por ver quién tiene más trabajo y quién tiene menos tiempo. Porque hay gente que lo hace. Entonces yo en esos días le dije al pastor, le dije, mira pastor, coge a los peliones que quieren poder y que quieren gobernar y dominar, y sácales el mapamundi. Y diles, vea, si lo que quieren es gente, escojan. ¿Quieren gente? Dígale al otro, escoge África, te voy a regalar África, hermano. Toda África para ti. Cientos de millones de personas, para que evangelices y tengas hermanos, discípulos y abras iglesias, hagan todo lo que quieran. ¿Te parece bien? En esta iglesia no hemos vivido mucho eso realmente. Y le ruego a Dios que no se viva. Porque voy a ser estricto con eso y canso. Porque la competencia entre hermanos no tiene ningún sentido. Lo que tiene que haber es amor y colaboración para que las ovejas, para que las almas se salven. Todos tenemos que colaborar para que los más nuevos se nutran, crezcan en el Señor y se afiancen en el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ellos tienen que ver entre nosotros amor. Porque si no tenemos entre nosotros amor, que tenemos más años en el Evangelio, cuánto menos ellos. Y le dice al pastor, pastor, y al otro que anda de peleón, dile, mira, ya no pelees más con el hermano porque ya le regalé África, regálale Asia. Casi toda la humanidad está en Asia. 2.000 millones de personas tiene China. Y 1.250 millones tiene India. ¿Alguien quiere gente para evangelizar? Le regalamos India. Yo cuando me pongo a pensar en esto digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer para evangelizar el mundo? ¿Usted sabe cuánta gente son 1.000 millones de personas? Si nos ganáramos 1 millón de personas al día en India, ¿cuánto tiempo duraríamos? Pero ¿usted sabe cuánto tiempo demora programar una campaña para 1 millón de personas? Tendría que ser como mensual. O sea que si en India nos ganáramos de a 1 millón de personas mensualmente, ¿cuántas campañas tendríamos que hacer? 1.250. O sea, como que una vida, ¿no? Por eso Dios necesita que toda la iglesia predique, no uno solo. Dios necesita gente, toda, que ame a las almas. Que así como Dios te salvó a ti, puedas hablarle a otro de la salvación de Jesucristo. Amén. Y que no lo escondas. Así que con eso, yo le dije al pastor, con eso matamos el problema. ¿Por qué se pelean? Por ver quién va a poner al hermano de 45 años en el Evangelio, a la hermana de 85 años en el Evangelio. ¿Por qué quieren eso? ¡Qué alto! No, si quieren gente, vayan a la calle,
Vayan a los buses. A veces hay personas que están esperando que aquí en la iglesia yo los ponga en algo. Y yo digo, ¿y en qué quieres que te ponga? Mira cuántos somos. ¿Quieres que nos pastoreemos los unos a los otros hasta que nos fastidiemos de pastorearnos los unos a los otros? Un verdadero ministerio no se queda sentado esperando a que lo pongan en algo en la iglesia. Un verdadero ministerio trae gente a la iglesia, va por las almas, ama a los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? Predica en los buses, predica en los parques, predica en las calles, predica a sus familiares. Siempre está salvando gente a través del poder de la predicación. Siempre. Eso es un verdadero ministerio. Pero los que se creen muy tremendos siempre van a estar esperando a que el pastor les ponga en algo para pastorear gente que ya está pastoreada. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo ya lo viví aquí en esta iglesia, me pasó, y esta gente me decía que era que yo menospreciaba su ministerio. Y hasta el día de hoy es que no me enteré del ministerio. Decían y hablaban que tenían un gran ministerio, un ministerio impresionante, tremendo, súper, hiper, mega impresionante. Pero hermanos amados, nosotros no debemos hablar tanto, yo pienso. Qué bonito ser humildes más bien y que se vea el fruto, que los demás digan que tienes un buen ministerio, no uno mismo. ¿Cuántos me entendieron? Que los demás digan que eres un buen predicador, que eres un hombre de Dios, no tú mismo. Dice el proverbio, alábate, hijo mío, la lengua del extraño y no la tuya propia. Entonces ya aprendimos, la murmuración, no, porque no debemos que juzgar al hermano. Si el pecado tiene que ver contigo, perdona y ponte a orar por el hermano para que Dios lo libere del problema que tú ves que tiene. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si yo obro en amor, si yo obro en misericordia y compasión, el día que yo la cometa, el día que yo peque, el día que yo la embarre contra Dios, y yo le diga, Padre mío, perdóname que la embarré, ¿qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a decir Dios? Tranquilo, hijito, no pasó nada. Porque con la medida que yo medí, Dios me va a medir a mí. ¿Verdad? Pero si yo soy cruel y yo soy duro con el otro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te va a tratar Dios? Con dureza. Y vas a tardar muchos días en salir de tu desierto y de tu juicio. Porque Dios te va a apretar hasta que chingue. ¿Por qué? Por cruel. Tú fuiste cruel con el otro que falló, entonces Dios va a ser cruel contigo cuando tú falles. ¿Y saben qué es lo grave? Que dice la Biblia que no hay hombre que no peque. Uno va re bien y de repente se le zapa la cadera. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, gloria a Dios. Miremos otro problema de la lengua, rápidamente. Miremos la mentira. ¿Qué tan grave es una mentira? ¿Es un problema mentir o no lo es? Juan capítulo 8. Rápido, rápido, hermano. Versículo 44, capítulo 8 de Juan. ¿Ya lo tienes? Dime amén. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, ¿y qué? Y padre de mentira. Entonces, ojo, voy a hacer una pregunta y yo sé que para algunos va a ser sorpresivo, pero lo tengo que hablar bien. ¿Una persona que no es cristiana es mi hermana, sí o no? No. No. Y si yo les digo que no, pero sí, y sí, pero no, ¿ustedes qué dirían? Explíquese, ¿verdad, pastor? ¿Lo explica?
Yo le voy a preguntar, ¿usted y yo tenemos la misma mamá, sí o no? No. Sí. Ah, sí. No. Sí. ¿Te confundiste, hermano mío? Espiritualmente. No sé. ¿Será? Ah, perdón. A mi hermano me ve. ¿Tú y yo tenemos la misma mamá, sí o no? No. ¿Y por qué la Biblia dice que Eva fue llamada la mamá de todos los vivientes? Tira la idea rapidito, con este buen vaso. Entonces, sí somos hermanos en el sentido de la creación, porque Dios no cogió 10 parejas y sacó 10 diferentes personajes, pero todos somos hermanos en el sentido de que todos provenimos de una sola pareja, o sea, físicamente todos venimos de la misma mamá y del mismo papá. ¿Cuántos me entendieron? O sea, básicamente yo vengo siendo tu primo lejano, como hasta la, no sé, 200 generaciones, cerquita, ¿sí viste? Pero estamos familiares. Pero el punto es este. Hay otro tipo de paternidad que es la paternidad espiritual. Y quiero explicarla porque Dios aquí le dice a los fariseos que eran hermanos de Cristo porque los dos eran hijos de Abraham, hijos de Judá. ¿Verdad? Lo natural sería decir somos hermanos, pero Cristo les dijo no son hermanos. ¿Por qué? Porque su papá se había dicho el diablo. Les voy a explicar. En Israel y en la Biblia hay un tipo de paternidad que la vemos, que es la paternidad espiritual. ¿Qué significa? Que mi padre espiritualmente se convierte aquel que me enseña. O sea, de quien yo recibo enseñanza se convierte en mi padre. ¿Se explicó? Entonces, por ejemplo, el hombre era espiritualmente y físicamente hijo de Dios. Pero cuando le aceptó la enseñanza a Satanás, ¿verdad? De que no morirían, sino que iban a ser semejantes de Dios, y ellos le creyeron, se postraron a sus pies y recibieron la enseñanza satánica, se hicieron hijos de Satanás en el sentido de la enseñanza o de la doctrina. Entonces, de quien yo recibo la doctrina, ese es mi papá, espiritualmente hablando. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, vemos en la Biblia que Elías y Eliseo iban caminando, ¿verdad? Y cuando, ojo con esto, y cuando Elías fue arrebatado por el carro de fuego y se levantó en el carro de fuego, ¿qué gritó Eliseo? ¡Padre mío! Pero era que Elías era el papá de Elías, de Eliseo. Espiritual. Porque él era el profeta papá de él. Toda la doctrina, todo lo de Dios lo había aprendido de Elías. Entonces por eso le gritan, Padre mío, carro de Israel, le dicen. Porque el profeta carga sobre sí toda la nación. Y la palabra del profeta desata o ata la nación. ¿Sí me está entendiendo? Y Elías no era cualquier profeta, era el profeta, el jefe de los profetas. Si usted lee con cuidado este pasaje de Reyes, en el libro de Reyes dice que Elías y Eliseo iban caminando y salían a su encuentro los hijos de los profetas. Entonces, si uno lee mal, uno piensa, uy, claro, los hijos de los profetas, o sea, el profeta se casó con otra profeta y entonces tuvieron un profetica. ¿Quién me entendieron? ¿Quién me entendió? No, eran los discípulos de los profetas, aquellos hombres que Dios había escogido a través de los profetas mayores, de los profetas ya señores, y que Dios escogía para formarlos como profetas. Se les llamaban hijos de los profetas. ¿Se está entendiendo? Cuando Jesús en Mateo da la prohibición de llamarle padre, ¿sí? A nadie llaméis que padre, porque uno solo es. ¿Qué es quién? Dios. Y a nadie llaméis que maestro, porque uno solo es vuestro maestro, llamado ¿quién? El Cristo. Lo que Jesús estaba haciendo era cortándole una costumbre a los fariseos, porque ahí él está hablando con los fariseos. Los fariseos tenían la costumbre de hacer un prosélito. Un prosélito era un no judío que esta gente convertía al judaísmo. Era como una especie de precepto que todo gran judío debía cumplir, hacer convertir a un no judío al judaísmo. Y ese judío, o ese nuevo judío, se llamaba prosélito. Entonces Jesús dijo, ay de vosotros escribas y fariseos,
que recorréis en la tierra y el mar para hacer un prosélito, y luego lo hacéis a él 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Sí me escucharon bien o no? O sea, para que usted me entienda, si su padre espiritual, si su mentor, porque hoy en día hay una guerra contra la paternidad espiritual, dicen que la paternidad espiritual no es, pero yo pregunto, ¿cómo es posible que la Biblia dice que Cristo prohibió el llamarle maestro a cualquiera que no sea el Cristo, y luego dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos maestros? ¿Sí me hago entender? Entonces hay que leer bien los contextos para entender qué es lo que se quiso decir en cada contexto. Jesús le estaba cortando los pies a los fariseos. ¿Por qué? Porque eran malos maestros y generaban hijos del infierno, igual que ellos eran hijos del diablo. Entonces, si tu pastor es un hijo del diablo, tú vas a ser 2 veces mejor. ¿Quién me entendió? Por eso no escuches todas las enseñanzas. Hay gente que dice, no, yo tomo lo bueno, desecho lo malo. No es tan fácil, porque usted cree que el diablo es diablo, ¿por qué? ¿Por vos? ¿Usted cree que el desastre que ha armado Satanás en la iglesia es porque el tipo mete problemitas o cositas chiquitas? ¿O disfraza bien, enmascara bien las cositas y las pone de una manera que uno dice, oiga, pero suena como bonito? Pero, por ejemplo, imagínense en estos días cómo he estado yo. Venía meditando. Oiga, Señor, pero qué raro, si la iglesia evangélica, la iglesia cristiana nunca ha sido de celebrar la Navidad. ¿Cuántos saben eso? Levánteme la mano, ¿cuántos saben eso? Bueno, hay varios. No, ni el judío mesiánico, el judío convertido no celebra la Navidad porque sabe que es una fiesta pagana. Oiga, hermanos, pero estoy impresionado de ver que ahora mismo en Colombia la gran mayoría de los pastores que dicen ser cristianos celebran la Navidad y cogen el altar de Dios y lo adornan con los árboles estos y ponen guirnaldas por todo lado, todas ellas con significados y con connotaciones paganas, de dioses ajenos. Y oiga, vea, llega un punto donde uno dice, Señor, ¿será que el que está mal soy yo? Hermano, se lo aseguro. Hermano, yo digo, Dios mío. Claro, Luis, ¿será que el que está mal soy yo? Mire, el diablo tiene un poder de engaño tan inmenso que hace tambalear un ángel. A un ángel tiró la tercera parte de los ángeles, de los trajo a punta de engaño. Y la mente dice, no, yo puedo escuchar cualquier sermón de cualquier pastor, de cualquier cosita. No lo haga. No menosprecie los fundamentos, no olvide su primer amor, no olvide los cimientos cristianos para que en el futuro no se tuerza. Hermano, pastores de años que nunca habían celebrado la Navidad, maestros de las Escrituras, que conocen este libro hermano, de tapa a tapa, maestros que conocen esto hasta mejor que uno, y después de 30 y 40 años de ministerio, ahora con guirnaldas y bolas del árbol de Navidad en la iglesia. Yo estoy aterrado, hermano. Esa noticia me ha caído a mí como patadas de mula en el hígado. Y le digo, las mulas pegan muy duro, y el hígado es muy sensible. Hermano, porque un boxeador lo pueden tirar de 3 golpes. ¿Usted sabía? Hay 3 golpes mortales en el boxeo. La oreja, donde está el centro de qué? Del equilibrio. Por eso un palmadón que encuentra en la oreja, se acabó la pelea. Y se tosió el tímpano. ¿Cómo? Hay otro golpe mortífero. La mandíbula. La mandíbula. ¿Por qué? Porque causa un choque aquí también en el centro del equilibrio y la persona usted lo ve que sigue peleando y a los 5 segundos se tira. Y hay otro golpe mortal en el boxeo. El hígado. Por eso es que los boxeadores se cuadran así. Con el hombro esconden el mentón y con este lo tienen en la oreja. Y con este el hígado. Y la verdad la noticia fue como una patada de multa al hígado. Porque jamás me imaginé yo ver a un maestro de la palabra de Dios rendido a una tradición pagana. Por supuesto estoy llorando porque me da dolor el asunto. Pero yo digo, llega un punto donde uno dice,
cualquier doctrina y cualquier palabrita que le hable, le va a hacer así. Lo torció. ¿Quién me está entendiendo? Mire, le voy a explicar una cosa en cuanto al culto de Dios, para que usted no se le olvide jamás después de esta mañana. En cuanto al culto de Dios, no se debe quitar ni añadir. Entonces, hay un gran ejemplo en la Biblia que se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 10. Se llama el fuego extraño, y voy a explicar lo que significa fuego extraño. Fuego extraño significa lo siguiente: cuando Dios establece el primer lugar de culto oficial en el mundo, que se llamó el tabernáculo de Moisés, puso un altar que se encuentra en el cielo, que lo pusieron aquí como un reflejo, que se llama el altar de bronce, un altar de sacrificio. Ojo con esto. En ese altar, Dios prohibió que el hombre pusiera fuego en el altar de sacrificio a Dios. O sea, todos los sacrificios a Dios tienen que ser quemados con fuego del cielo. ¿Se escuchó bien o no? Fuego del cielo. No puede ser fuego producido por la mano del hombre, ni fosforitos, ni palitos rotados, nada de eso. Ahora, ¿cómo funcionaba la cosa? En el primer servicio sacerdotal se ponía el holocausto, el sacrificio a Dios, y luego tocaba ponerse a orar para que el fuego de Dios cayera del cielo y prendiera el holocausto. Y ese primer incendio de ese holocausto, después la labor sacerdotal era cuidar las ascuas. Entonces ellos tenían unas urnitas, unas cositas, donde cuando el altar de bronce era retirado para irse a otro lugar, cogían ascuas de esa madera. No sé cuántos me están entendiendo, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí han visto las fogatas? Ascuas, el carbón encendido, lo metían en unas urnitas y guardaban, porque eso era fuego del cielo, eso no era fuego de los hombres. Ellos lo llevaban con cuidado. Y cuando llegaban al nuevo lugar donde acampar, desempacaban todo, ponían el altar y ellos sacaban las ascuas y ponían madera para que volviera y se prendiera. O sea, la labor sacerdotal es poner madera, pero el fuego lo pone Dios. ¿Qué significa eso en el Nuevo Testamento? La disposición la hacemos nosotros, pero el que dice qué, cómo y cuándo es Él. Hombre de Dios que haga eso es un verdadero sacerdote del cielo. Hombre de Dios que tenga muchas ideas y meta a la iglesia ideas y cosas y no, ¿qué se me ocurre? Y es que hagamos así. Ese hombre es un mal sacerdote. Está en fuego extraño y Dios está en juicio contra él. Tal vez aquí no lo sepa, pero cuando pase al juicio total lo va a ver, su gran pérdida. Dios no se goza en tus ideas, pero Dios se goza en tu obediencia. Porque para obedecer se necesita comunión. Que Dios me hable, que Dios me diga, para que entonces hacer su voluntad. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero qué fácil es hacer la obra de Dios con ideas. No, para traer a los jóvenes, vamos a poner aquí unas hermanas de la iglesia que sean así medio chingüengüechonas y las ponemos con unos chicles bien bonitos. Chicle, blanco, así. Y ponemos una banda de rock y ponemos a los muchachos así. Ustedes ya saben cómo son los pelos de los de hoy. Y calzones a la ramadita. Vamos a adorar a Cristo. ¡Ah! Eso. Ideas. Fuego extraño. Dios está indignado, furioso por esa mente. Ay, pero pasan milagros porque los dones y el amor de Dios es inagotable, pero el día del juicio de esa gente va a ser horrible. Eso lo aclara la Biblia en Mateo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos que Jesús les va a responder. Yo no los conozco, hacedores de maldad. La obra de Dios no se puede hacer con el fuego del hombre. La obra de Dios se tiene que hacer con el fuego del cielo, con el Espíritu Santo. No se puede hacer con otra cosa. ¿Quién entendió? Ahora, en el Antiguo Testamento quedó claramente este ejemplo. ¿Qué pasó? Los dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cogieron su incensario. Parece ser por la prohibición que adelante dice que los muchachos se habían tomado unos guariluques. ¿Cuántos entendieron? Y en medio del guariluquero, el uno le dijo al otro, vamos a incensar a Dios. Y el otro dijo, me gusta, caminen. Y se fueron los dos así tropezando. ¿Cuántos me entienden? Y entonces, ojo, por eso dice la Biblia, sea sobrio. No se emocione tanto, sea espiritual. Que es que uno emocionado hace mucha barbaridad. Pero uno en el espíritu hace cosas de Dios. Oigan, llegaron los dos muchachos y
y dijeron, ¿cómo fue que dijo Dios que prendiéramos la leña, que metiéramos fuego? Eso, hagamos fueguito aquí y metemos en los incensarios. Hay dos cosas que no permiten fuego del hombre. Uno, el sacrificio. Y dos, el incienso. ¿Qué significa eso para el Nuevo Testamento? La alabanza, ni tampoco la oración admiten fuego del hombre. Usted no puede impulsar su oración. Usted tiene que meterse con Dios hasta que el fuego caiga y produzca la oración que debe ser. ¿Quién me entendió? De resto es pura oración de la carne. Aprenda a ser un buen sacerdote delante del trono de Dios. Y la alabanza tampoco puede ser como a mí se me dé la gana. No, que ahora vamos a hacer alabanza con reggaetón. Y muévelo, mami, cristiana, muévelo. ¿Cómo muévelo? ¿Cuál mami? ¿Y cuál cristiana? Y pelea a los cristianos. ¿Qué es eso, hermano? Eso da vergüenza. La alabanza para Dios es una cosa que le quieren meter en mensaje, metan el mensaje que quieran, pero no en la iglesia, no para la adoración. ¿Cuántos me están entendiendo? No para la alabanza a Dios. Que es que yo quiero rapear y dar un mensaje a los presos. Vaya, hermano, esa gente le gusta cosas. Vaya, denles el mensaje que quiera, pero no vamos a alabar y adorar a Dios con eso. ¿Quién me está entendiendo? ¿Sí se entiende la diferencia? Claro. Entonces, Nadab y Abiú dijeron, no, a nosotros se nos ocurre que podemos también hacer incienso, quemar incienso con fuego del hombre. Entonces pusieron a hacer la fogata. Y Dios mirando, no vayan a hacerlo. Y como estaban borrachos no pueden ni escuchar la voz de Dios. Ahí aprendió la fogatica. Dale, hermanito, métele ahí al incensario. Hasta, y le metieron al incensario y luego echaron incienso y empezaron, ay Jehová, vinimos a adorarte, Jehová, Jehová. Y Jehová dijo, están muy payasos. Los mató. Dice la Biblia que salió fuego desde el arca de Dios, que abrió paso por entre el velo y ¡pum, pum! Los mató. Que hablan así como chicharroncitos. Y Moisés, todo el mundo asustado de ver qué pasó, que se incendió el tabernáculo, todo el mundo salió corriendo. Y Moisés, cuando llegó, dijo: uy, ¿qué pasó? ¿Por qué están los dos sobrinos aquí muertos? Los dos sobrinos quemaditos, estaban así, engarrotados ya, negros, hermanos. Y entonces Aarón dijo: uy, y se iba a poner a llorar. Dijo: no, hermano, no empieza a llorar porque este los mató Dios. Si usted se pone a llorar, nos matan a todos. Hermanito, Dios es santo. Yo no entiendo por qué la gente piensa que Dios es como un monigote, como un muñeco. Yo no sé qué es lo que piensan. Algunos piensan que Dios es un peluche, yo no sé qué rayos. Pero Dios es real y es muy santo. Dios se enoja, hermanos, con el pecado y la maldad. Por eso es una de las mayores fórmulas del cristiano, es el arrepentimiento, la humildad, el lloro. Señor, perdóname, Dios. Uno no puede pecar y quedarse como si nada. Que es que yo soy el bebé consentido. Deja que te consientan. Deja. Yo he conocido mucha gente, hermano, que ha abusado de la gracia de Dios. Y qué cosa tan terrible, hermano, se les viene esto. Usted no puede abusar de la gracia que le ha sido dada. Tema más bien, tiemble, que si Dios no perdonó a ángeles y los metió en cárcel en la oscuridad, no perdonó a su pueblo y le dijo: y te vas a vagar 19 siglos por todas las naciones de la tierra por no cumplir el pacto. Los mandó y duraron generaciones llorando. Hermanos, Israel nunca pudo volver a su tierra hasta 1948. 19 generaciones, hermanos, fuera de la tierra. Eso nos enseña que Dios es un Dios tremendo, hermano. Lleno de amor, pero tremendo. Y la gente no le teme a Dios como si fuera un muñeco. Y yo, ¿qué rayos se cree? Hermano, usted aprenda a combinar esas dos cosas en su corazón. Ame a Dios, pero témale. Témale porque Él es Dios, Él es real, Él es verdadero. No deje que Dios le saque una sentencia bien horrible a usted, hermano. Que el día que se la suelte, no se le echa para atrás. Tema a Dios, acurrúquese entre Él. Si Dios le ha enseñado una cosa, vívala. Si Dios le ha enseñado otra, vívala. Córrale a lo que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Nunca usted se coja las confiancitas con Dios, porque Dios no dejará de ser su Dios. Así sea su Padre, nunca dejará de ser Dios. ¿Cuántos me